Dios me les bendiga, mis hermanos líderes, mis hermanos supervisores, cada uno de mis hermanos oyentes de este canal que cada semana esperan los estudios referentes al tema que vamos a compartir en cada una de las células de hogar. Damos gracias a nuestro Señor por el llamado que nos ha hecho y por habernos asignado un lugar donde trabajar en su viña. Es por eso que nuestros corazones están dispuestos a servir a nuestro Dios de la mejor manera, para hacer de bendición a cada vida a las cuales nuestro Señor nos envía. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio del tema que nos toca compartir este próximo día sábado. Pero antes de ello vamos a orar a nuestro Dios, pidiéndole que sea Él quien dé esta bendición que vamos a compartir con cada vida que Él pone delante de nosotros. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder servirte. Porque, mi Dios bendito, has hecho en nuestras vidas un canal de bendición para llegar a muchas vidas, Señor, las cuales tú has puesto delante de nosotros para que llevemos tu palabra. Bendito Cristo Jesús, te rogamos que nos des tu palabra en esta hora, la cual vamos a compartir, Señor, en esta semana. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, Señor, declarando tu palabra, mi Dios bendito. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé la dirección a cada uno de nuestros corazones, desarrollando este tema, Señor, en nuestras vidas, para que podamos llevarla, Señor, con denuedo, con tu autoridad, Señor, con tu unción, a cada célula donde tú nos tienes trabajando. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el tema para esta semana es Débora, jueza de Israel. Y la lectura la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos 4 al 10. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Amén. La verdad central nos dice, Dios usó a una mujer como juez de Israel. Amén. Mis hermanos, este tema que vamos a compartir habla acerca de una mujer llamada Débora, la cual fue una juez de Israel, una mujer que fue levantada por Dios en el período de los jueces, un período que comprende entre la muerte de Josué y el profeta Samuel, un período aproximadamente de 350 a 400 años, dentro del cual no había rey sobre Israel, sino dice la palabra que cada uno hacía conforme lo que consideraba en su corazón, período dentro del cual nuestro Señor levanta a personas para que ejercieran funciones de jueces, con la misión de realizar tareas específicas en favor del pueblo de Israel, tareas que fueron respaldadas por Dios en la utilización de estas personas como instrumentos en beneficio del pueblo de Israel. Dentro de ellos está esta mujer llamada Débora, que tiene la característica de ser la única mujer juez que hubo en Israel. Fue el cuarto juez dentro de este período. Y la porción que hemos leído dice, gobernaba, versículo 4 dice,
gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. La característica que vemos de este liderazgo es que es ejercido por una mujer. Liderazgo que por costumbre había reposado siempre sobre hombres, pero ahora la excepción es Débora, sobre la cual reposó la autoridad de Dios, la cual le reconoció el pueblo, pues el pueblo acudía a ella para que pudiera dirimir los asuntos sobre los cuales había controversias entre el pueblo. De esta mujer no se sabe mucho, solamente lo que describe la palabra acá, pero lo poco que se sabe se puede ver en ella el respaldo que había de Dios. No se conoce su edad, pero se calcula que tenía 20 años aproximadamente cuando comenzó a ejercer la función de juez en Israel, pues su función duró aproximadamente 40 años, periodo dentro del cual la nación gozó de paz. Estos jueces ejercían liderazgos políticos, también dirimían asuntos civiles, guiaban espiritualmente al pueblo y dirigían las guerras. En el caso de Débora, mis hermanos, Débora no tenía autoridad militar. Es lo único que no tenía Débora. La guía de estudio dice que tenía autoridad militar, pero no. Débora no tenía autoridad militar, pero sí tenía esta autoridad de juez. Y se ve de esta mujer que era una mujer del común, como es la característica de todos los jueces que Dios levantó en este periodo, que eran personas del común y personas que tenían también sus carencias, sus problemas y su vivencia común dentro del pueblo de Israel. Ella era casada, era madre, siendo una persona del común en el pueblo de Israel, pues tenía estas funciones con las cuales ella se desempeñaba de manera familiar, como madre, como esposa, pero también como ciudadana y también como una mujer de fe que creía en Dios. El punto número 1 nos dice el carácter de Débora y sus tiempos. Y para este punto número 1, la guía recomienda el versículo número 5 como referencia, que dice: y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Este versículo nos describe la manera de cómo ella ejercía su función de juez delante del pueblo de Israel. Pues dice la palabra que acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era reconocida la autoridad de esta mujer. Para que un juez fuera reconocido como tal en el pueblo de Israel, tenía que tener una característica, y es de tener la sabiduría de poder dirimir asuntos civiles y hasta políticos, por los cuales el pueblo se acercaba a cada uno de ellos para poder presentar sus divergencias y que fueran resueltas por la persona ante la cual las presentaban. En este caso, Débora dice que tenía la costumbre de sentarse bajo la palmera de Débora. Era reconocido el lugar donde podían encontrarle, al grado que el pueblo dice que subían a ella a juicio. Para una sociedad como la sociedad judía, que no le reconocía a la mujer valor de autoridad política y valor de autoridad civil sobre el pueblo, se ve cómo a esta mujer Débora sí se le están reconociendo, y que aunque ella tenía funciones como cualquier mujer, que era madre, que era esposa, una mujer casada con responsabilidades de hogar y de madre, también tenía el tiempo para atender las divergencias que se suscitaban dentro de la misma nación de Israel. Por eso que también es reconocida como madre de Israel a Débora, porque dirimía con sabiduría cada uno de los conflictos que le eran presentados. Pero el ejercicio de esta función de juez, podemos ver que la ejercía con un carácter fuerte, un carácter de autoridad y un carácter que descansaba en el llamado que Dios le había hecho para realizar esta función delante del pueblo de Israel. Y vemos el carácter de esta mujer que, por reconocer la autoridad que Dios le había dado
y el compromiso que tenía cada líder que era levantado por Dios en el pueblo de Israel, la hacía ejercer su función con una autoridad contundente. Podemos ver en el versículo número 6, dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Esta era una mujer extraordinaria, con un carácter y una autoridad que no podía provenir de nadie más que sino solamente de Dios. Vemos cómo nuestro Señor puede levantar grandes siervos y grandes siervas del común de las personas. Lo único que debe hacer cada uno es atender al llamado que Dios le ha hecho, y sobre esto nuestro Señor deposita la autoridad para realizar una labor específica. Y bajo esta autoridad ella manda a llamar a este general, a Barak, y le hace una reprensión a manera de pregunta, y le dice: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve? Está preguntando. Dice la palabra que también era profetisa, conocía los mandamientos específicos de Dios para los dirigentes de la nación de Israel. Ahora ella le está preguntando al general por qué no ha hecho conforme a lo que Dios le ha enviado. Es una mujer que, por la autoridad que Dios le había otorgado y con la investidura que Dios le había levantado de juez sobre Israel, ella está impulsando al general, le está diciendo que vaya a la batalla, que haga la labor que Dios le ha enviado a realizar. A través del ejemplo de esta mujer, nuestro Señor nos está revelando la capacidad de liderazgo, la sabiduría de Dios y de la dirección de Dios que puede haber a través de cada una de las siervas que nuestro Señor levanta para que vayan a realizar su obra. Nuestro Señor ha levantado a muchas hermanas para que vayan a realizar funciones de liderazgo en medio de su pueblo. Y no pueden los varones tener en poco la labor que cada una de las hermanas realizan dentro de la obra del Señor. Aquí vemos a una mujer mandando a llamar al general del ejército de Israel y le está reprochando su manera cobarde de no haber salido a la batalla, aun y cuando Dios le había enviado a que realizara esta labor y que le había dicho el lugar específico donde tendría que reunir a los ejércitos, y que Dios le iba a entregar al ejército y al general del rey Javín, a Sisara, a este general. Pero ante la cobardía de este general de realizar sus funciones y de cumplir con la misión que Dios le había establecido, nuestro Señor levanta a una mujer para que sea ella quien dé el ejemplo de valentía, de autoridad y de recordatorio de cuál era el llamado que Dios le había hecho y la misión que le había encomendado. El punto número 2 nos dice: el esposo de Débora. La guía de estudio no tiene versículo de referencia para este punto número 2, pero usemos el versículo número 4, mis hermanos, que nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Nos dice la palabra de nuestro Dios que Débora era una mujer casada, que tenía esposo. Por lo tanto, podemos ver que era una mujer que estaba también bajo autoridad, pues siendo una mujer casada en la nación judía, toda mujer que tenía un esposo estaba bajo autoridad del pater familia en sus hogares. Pero vemos que esto no fue impedimento para que también ella ejerciera una autoridad en medio del pueblo de Israel. El ejercer las funciones de jueza delante de la nación no le impedía tampoco cumplir con su rol de esposa, con su rol de madre, y desempeñarse con las labores de hogar que le correspondían cubrir según la costumbre de la nación hebrea. Y la autoridad de ella delante del pueblo de Israel era una autoridad muy reconocida, pues veíamos que el pueblo subía a ella a juicio. Era el pueblo quien le buscaba, y si el pueblo subía hasta ella, donde ella se sentaba bajo aquella palmera, era para recibir
los dictámenes que ella proclamara y luego acatarlos. Era una autoridad reconocida por el pueblo de Israel. Y no describe mayor cosa del esposo de Débora la palabra de nuestro Dios. Pero Lapidot seguramente estaba muy orgulloso de la esposa que tenía. No dice nada acerca de Lapidot, de cómo se sentía por las funciones que realizaba su esposa. No podemos nosotros tampoco agregarle más a la palabra de nuestro Dios. Pero lo que podemos ver es que siendo una mujer que estaba bajo autoridad de marido y con compromiso de hogar, de esposa, de familia, esto no fue impedimento para que fuera un instrumento en las manos de Dios. Vemos que nuestro Señor, cuando levanta a siervos y a siervas, siempre levanta a personas con conducta intachable, que sean ejemplos dentro de sus comunidades, que sean ejemplos en sus familias, que sean ejemplos de marido, que sean ejemplos de esposa, por lo que no dudamos que la conducta de Débora era una conducta intachable y que sus responsabilidades con su esposo, con sus hijos y en su hogar eran bien desempeñadas y bien cumplidas para que no hubiera ninguna tacha delante de ella y que el pueblo atendiera sus dictámenes y los pusiera por obra. El esposo, Lapidot, seguramente reconociendo la autoridad sobre la cual estaba investida, que era una autoridad que provenía de Dios, pues seguramente aceptaba las funciones con las cuales ella se desempeñaba y podía ver que el llamado que Dios había hecho a su esposa no causaba ninguna clase de conflictos hacia dentro de su hogar, porque nuestro Señor había investido a esta mujer de una capacidad para desempeñarse en cada uno de los roles con los cuales se desempeñaba. Esto nos lleva al punto número 3, que dice los múltiples roles de Débora. Y estos roles los podemos encontrar siempre en el versículo número 4, que dice que gobernaba, que era profetisa y que era mujer de Lapidot, es decir, su esposa. La presentación que hace la palabra de Dios acerca de Débora la presenta como una gobernadora, la presenta como una profetisa y la presenta como esposa. Estos son los diferentes roles con los cuales ella se desempeñó. El que ella fuera gobernadora no impidió que fuera esposa. El que fuera esposa no impidió que fuera juez, que fuera gobernadora. Y el que fuera gobernadora y esposa no impidió también que tuviera un rol de profetisa. Encontramos en Débora una mujer de conocimiento, de sabiduría y de piedad extraordinaria, instruida en los conocimientos divinos por el Espíritu de Dios y que por lo tanto ella interpretaba la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel, lo que permitía que gozara del respeto del mismo pueblo, por lo cual ejercía estos poderes especiales de juez, menos la dirigencia militar. La dirigencia militar estaba bajo la orden de los generales que Dios tenía sobre el ejército de Israel. Cada uno de los roles con los cuales ellas se desempeñaban eran ejercidos por ella sin descuidar el uno por el otro. Se puede inferir acá que gozaba del respaldo de su esposo para cumplir con sus labores de juez, que gozaba de la credibilidad del pueblo por su buena conducta como esposa y como madre, y que gozaba también de la credibilidad como sacerdotisa por la investidura y el respaldo que tenía de parte de Dios. En esas funciones de juez y con esa labor especial que es descrita de ella aquí en el libro de los jueces, dice que ella preguntó a Barak: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel? ¿No te ha enviado? Le está recordando el mandato que Dios le ha hecho, el llamado que Dios le ha hecho, la orden que Dios le ha dado. Una orden a la cual el general podríamos decir que le venía dando largas esperas para ejecutar la orden dada por Dios. Pero vemos la valentía y la autoridad de esta mujer que impulsa al general a actuar. El general le dice: si no fueres conmigo, no iré. Esto, mis hermanos, no era señal de debilidad, sino que los generales llevaban al campo de batalla lo que consideraban de mayor valor para el pueblo. Y era para motivarles a luchar mejor. Y cómo no llevar a la juez que gobernaba al campo de batalla para que la presencia de esta mujer, la juez, la profetisa, estimulara a la tropa y los impulsara a levantarse contra el opresor y pelear hasta la victoria. Vemos en esta solicitud de Barak de que le acompañe al campo de batalla la credibilidad de la cual gozaba esta mujer por parte del pueblo y por parte del ejército. Y dice el versículo 9: ella dijo:
iré contigo. Vemos a una mujer de carácter, de determinación, de liderazgo y de ejemplo, para que sigan su paso. Y como profetiza le dice, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, le dice a Barak, a este general, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara, que era el general del ejército cananita. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, es decir, fue al campo de batalla. Y dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, a los ejércitos, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Mi hermano líder, mi hermana lideresa. Podemos decir a nuestros hermanos y hermanas en la reunión, si Dios le ha hecho un llamado, Él le investirá y le inviste de autoridad para que guíe a aquellos delante de los cuales le ha puesto. Él le da la autoridad, Él le da la palabra, Él le da el respaldo, Él le da la sabiduría para que se desempeñe en las funciones de su obra, la sabiduría para que se desempeñe en sus labores como madre, como esposa, porque el llamado de nuestro Dios no tiene que crear conflictos en su hogar, como tampoco las funciones de esposa y madre no tienen por qué interferir en el servicio que vamos a realizar en la obra de nuestro Dios. Pues nuestro Señor nos da la capacidad, porque es un llamado perfecto, es un llamado divino, es un llamado para ser ejemplo, para ser guía. Y si nuestro Señor le ha llamado como líder, si nuestro Señor le ha llamado como esposa, si nuestro Señor le ha llamado como madre, si nuestro Señor le ha llamado como dirigente en la sociedad en que vive, nuestro Señor no permitirá que su nombre sea vituperado por causa de tener su hogar descuidado o realizar una mala función en las labores de liderazgo, en la congregación o en la sociedad, porque tiene que cuidar de esposo o hijos, sino que nuestro Señor le dará la sabiduría y la capacidad para llevar con buen equilibrio y con un buen desempeño el llamado que Él le ha hecho. Esta mujer tomó la autoridad con que Dios le había llamado y fue usada por Dios como juez delante del pueblo de Israel, donde pudo haber y hubo muchos hombres que pudieron haber sido levantados, pero quiso Dios poner un ejemplo delante de muchos hombres, porque siempre nuestro Señor levantará mujeres valientes, hombres valientes, que atiendan a su llamado, que entiendan la visión de Dios y que se desempeñen en el campo de batalla al cual nos ha enviado para liderar a su pueblo, para dirigir a su pueblo, para proclamar su palabra, para levantar la bandera de Cristo y declarar la victoria de Cristo Jesús en cada lugar a los cuales Él nos ha enviado. Mis hermanos, mis hermanas, específicamente mis hermanas, el ser mujer no es impedimento para ser una líder, una obrera extraordinaria. Porque no es por nuestra capacidad, es por la misericordia y la obra de Dios en sus vidas. No es un impedimento el que usted sea mujer para que tenga una autoridad, pues esta proviene de Dios y Él es el que pone las palabras idóneas en el momento preciso para que su santo nombre sea exaltado por medio de sus labios, de su acción, de su obra, de su trabajo. Así que adelante, mis hermanas, haciendo la obra de Cristo Jesús, que nuestro Señor les fortalezca, que nuestro Señor les dé más de su Santo Espíritu, que nuestro Señor respalde su trabajo y su obra. Mis hermanos, mis consiervos, también nuestras hermanas tienen una palabra del Señor para nosotros. También nuestro Señor nos dirige, también nuestro Señor ha levantado siervas para que proclamen la sabiduría de Dios. También a ellas atendamos. Como nuestro Señor le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Nuestro Señor nos puede hablar por una palabra de nuestras esposas. Nuestro Señor habla a través de las líderes y las lideresas. Nuestro Señor acciona también a través de la obra de muchas mujeres fieles y piadosas. Es necesario que sea valorado el trabajo de nuestras hermanas, porque también han sido levantadas por nuestro Señor. Amén. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y bondad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Te rogamos en esta hora, mi Dios bendito, que levantes más obreras y siervas, Señor, en tu obra, que proclamen tu palabra y que lleven y que vayan investidas, mi Dios bendito, de tu autoridad, para que puedan dirigir a muchos y a muchas, mi Dios, hacia la labor de tu obra, hacia ti, bendito Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que uses a cada líder, a cada lideresa, a cada hermano, a cada hermana, mi Dios,
que se ha decidido trabajar para tu obra. Tu Espíritu Santo sea sobre cada una de ellas, Señor. Te pedimos que le des la sabiduría, Padre Celestial, para que se desempeñen de una manera eficiente, como obreras tuyas, como siervas tuyas, como esposas, como madres, Señor. También, mi Dios bendito, como tus siervas, mi Dios amado, a fin, Padre Santo, de que también podamos recibir esa bendición que tú otorgas a través del trabajo que cada una de ellas realiza. Gracias, bendito Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos dejes esa humildad para reconocer, mi Dios bendito, la labor y el trabajo que realizan nuestras hermanas. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.